amigos y hermanos. Una vez más sean bienvenidos a la lección por video de las células en Misión 30 más. El día de hoy vamos a empezar una nueva serie de enseñanzas hablando acerca de la renovación de nuestra mente. Básicamente pensando un poco en lo que nos dice la palabra del Señor, que nosotros, los creyentes, tenemos la mente de Cristo, y esa es una verdad que debería motivarnos a la acción y a buscar una vida más satisfactoria, una vida más bíblica, con una mente conforme a la palabra del Señor. Primero tenemos que definir qué cosa significa la renovación de nuestra mente. Y si tuviéramos que decir, o tuviéramos que definirlo, renovar nuestra mente es básicamente despojarnos de los patrones de pensamiento pecaminosos con los que hemos llegado a Cristo desde este mundo y cambiarlos por patrones de pensamiento bíblicos, piadosos, correctos, que provienen obviamente de la palabra del Señor. Esto no es solamente adquisición de información, sino hablamos de la interiorización de esos principios. Hablamos de memorizar, de analizar, de adoptar, de obedecer. Entonces estamos hablando de un cambio radical en nuestros pensamientos que nos lleven justamente a prácticas correctas para una vida con significado, con propósito, con gozo, con paz. Pero para ello primero tenemos que definir un poco cómo funciona nuestra mente, cómo funciona nuestro ser. Y bíblicamente, la Biblia nos enseña que el ser humano está compuesto de una parte material y de una inmaterial. La parte material, nuestro cuerpo físico, en el creyente está aún sujeta a la enfermedad, a la muerte, al envejecimiento, al pecado, pero ya hemos sido salvados. Sin embargo, nuestro cuerpo aún puede ser usado como un vehículo para hacer lo bueno o como un instrumento para hacer lo malo, porque básicamente el cuerpo físico nuestro es el vehículo, es el transporte de nuestra parte inmaterial. Asimismo, la parte inmaterial, compuesta por el alma y el espíritu humanos, ahí es donde radican pues nuestras emociones, sentimientos, voluntad, nuestra esencia como seres humanos. Y ahí también es donde mora el Espíritu de Dios. Esta parte inmaterial es el campo de batalla, por así decirlo, donde el creyente tiene que rendir su vida a Dios o desobedecerle a Dios, y eso es lo que va a determinar cómo usa su cuerpo, ¿no? Si en mi alma yo decido agradar y obedecer a Dios, entonces voy a usar mi cuerpo como un instrumento de justicia. Si en mi alma yo dejo que el pecado de alguna forma gobierne, entonces mi cuerpo se va a convertir más bien en un instrumento de iniquidad, de pecado. Esa es básicamente la manera o la forma como funcionamos. Ahora, dentro de lo que entendemos como nuestra esencia como seres humanos, nuestra mente, ¿qué es lo que hay? Tenemos creencias que son nuestras convicciones, pensamientos más básicos, más íntimos. Tenemos actitudes, que básicamente es la disposición, nuestra disposición ante lo que creemos. Tenemos comportamientos, que es básicamente las decisiones que nosotros tomamos con respecto a diferentes temas. Y también, y por último, sentimientos, ¿no? Que es lo que sigue a nuestras decisiones y es lo que se produce. Por ejemplo, una pareja de esposos se sienten tristes, se sienten molestos, frustrados, pelean. ¿Y por qué se sienten así? Bueno, si exploramos sus comportamientos, las decisiones que toman, vamos a ver que constantemente están peleando, vamos a ver que el esposo denigra a su esposa, la esposa no lo respeta, constantemente están discutiendo, tienen rencillas entre ellos, no se perdonan. Entonces, esas son las decisiones que ellos toman, los comportamientos. ¿Y de qué proviene eso? Proviene de las actitudes. El esposo tiene una actitud hacia su mujer de desprecio, tiene una actitud más bien de infidelidad por estar buscando más bien otras mujeres. La esposa tiene una actitud hacia su esposo de falta de respeto, de falta de perdón, de amargura. ¿Y de dónde proviene eso? De las creencias más básicas,
¿verdad? El esposo, tanto como la esposa, no creen que el matrimonio es algo para toda la vida, no creen que el matrimonio es algo sagrado, no creen que el matrimonio es de Dios, no creen que el matrimonio no se vota, se arregla, no creen que el matrimonio es símbolo de la relación entre Cristo y la Iglesia. Como no tengo esas convicciones en mi vida, entonces eso me lleva a actitudes equivocadas, a comportamientos pecaminosos y por ende a sentimientos de dolor, de culpa, de vergüenza y etcétera. ¿A cómo le llamamos esto? Paradigma. Paradigmas son los lentes a través de los cuales vemos nuestra vida, vemos el mundo. Y eso es justamente, cambiar estas cosas es justamente lo que se refiere a renovar nuestra mente. Cuando renovamos nuestra mente es porque estamos renovando nuestros paradigmas, estamos cambiando el paradigma de pecado por un paradigma bíblico. Y el verso más claro que habla acerca, o que nos habla acerca de esto, es Romanos capítulo 12, del verso 1 al verso 2. La escritura dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, este texto nos muestra dos cosas muy importantes. La primera, que tenemos que presentar nuestros cuerpos a Dios, y la segunda, que tenemos que renovar nuestra mente para Dios. Cuando hablamos acerca de presentar nuestro cuerpo a Dios, ¿no? Tenemos que ver aquí que la adoración lógica, ¿no? O también llamado culto racional, la adoración lógica de un creyente, lo que es natural, lo que se espera de todo hijo de Dios, ¿qué cosa es? Es que presente su cuerpo como sacrificio vivo, apartado y agradable a Dios. Y la Biblia, hermanos, habla en muchos lugares acerca de presentar nuestros cuerpos hacia Dios. ¿Por qué? Porque, repito, el cuerpo es el vehículo del alma, y sin nuestro cuerpo no podemos agradar a Dios. No podemos pensar que podemos agradarle a Dios solamente en la mente, sino tenemos que usar nuestro cuerpo. Con nuestro cuerpo congregamos, con nuestro cuerpo servimos, con nuestro cuerpo oramos, con nuestra boca alabamos, con nuestras manos ayudamos a los demás. Nuestro cuerpo es necesario para servir a Dios. Y tanto la parte inmaterial como la material deben estar juntos sirviendo al Señor. Entonces vamos a ver algunos textos que nos hablen acerca de esto. Y por ejemplo, Romanos 6, verso 12 al verso 13, dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, y tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Una vez más, el concepto de presentarnos a Dios, presentar nuestros cuerpos, no como instrumentos de iniquidad, sino como instrumentos de justicia. Entonces, esto viene por una decisión de la voluntad, una decisión de la mente del hombre de utilizar nuestro cuerpo, no entregándolo al pecado, sino presentándolo a Dios para ser usado para la justicia. Otro texto que también nos habla de esto lo encontramos en Romanos capítulo 6, verso 19. Hablo como humano, dice Pablo, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros a servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia, ¿no? Pablo básicamente usa un argumento bastante lógico. Dice: si en algún momento, cuando éramos incrédulos, presentábamos nuestros cuerpos al pecado y usábamos nuestros cuerpos para pecar, y no teníamos reparo en utilizar nuestras manos, nuestros pies, nuestra cabeza, todo nuestro ser para el pecado, pues ahora con mucha mayor razón
porque somos creyentes, porque estamos siendo santificados, debemos usar igual nuestro cuerpo, nuestras manos, nuestros pies, nuestra cabeza, todo nuestro ser, ahora para servir a la justicia. Entonces, esto es algo que debe de estar entre nuestras creencias más básicas. Debemos de usar nuestro cuerpo para servir a Dios. No podemos ausentarnos del cuerpo para servir a Dios. No podemos estar ausentes en mente. Tenemos que estar presentes de cuerpo entero, completo, para servir al Señor. Y eso es algo muy importante de poder entender. Otro texto importante encontramos en Primera de los Corintios, capítulo 6, del 15 al 20. Dice: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Aquí podemos ver algo muy interesante, ¿no? Lo que Pablo nos hace ver es que el comportamiento de esos creyentes de Corinto que se unían sexualmente a una prostituta era un comportamiento pecaminoso, que estaba ligado a una actitud de inmoralidad sexual, una actitud de fornicación. Lo que ellos no se daban cuenta es que eso correspondía a una creencia equivocada, a la creencia de que yo puedo usar mi cuerpo como yo quiero, pero puedo seguir siendo creyente y no hay ningún problema. Pablo está diciendo: no. Si tú usas tu cuerpo para unirte a una prostituta y tienes una actitud, una disposición hacia la inmoralidad sexual, lo que estás haciendo realmente es unirte, es como si unieras al Señor a una ramera. Porque pues nosotros somos miembros de Cristo y estamos uniéndonos a la inmoralidad sexual. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con aquellas personas que cometen inmoralidad sexual? Tienen un problema a no entender que son parte del cuerpo de Cristo y no tienen problemas en unir el cuerpo de Cristo a la inmoralidad sexual, y ese es un pecado. No sé si me estoy dejando entender. Si yo tengo, voy a mencionarlo ahora de una forma inversa. Si yo creo que realmente soy parte del cuerpo de Cristo, si yo creo que yo estoy unido a Cristo, y si yo creo que soy unido a mis hermanos espiritualmente, entonces no voy a unirme a nada que sea pecaminoso, porque justamente estoy ofendiendo, estoy contaminando la unidad espiritual que tenemos en Cristo. Cambio mi creencia, cambio mis actitudes, cambio mi comportamiento y por ende siento gozo, siento paz. Pablo menciona aquí varias cosas. También menciona que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Esa es otra razón por la cual no debería unir mi cuerpo a la inmoralidad sexual. Uno, porque estoy unido a Cristo espiritualmente. Dos, porque mi cuerpo es templo del Espíritu de Dios. Tercera razón, porque he sido comprado por precio, ¿no? Cuarta razón, porque ahora mi cuerpo le pertenece a Dios. Entonces, si cambiamos las creencias, repito, cambiamos todo. Entonces, eso es lo que tenemos que interiorizar en nuestra mente. Cambiar nuestras creencias. ¿Y cómo lo hacemos esto? Bueno, Romanos capítulo 12, verso 2, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y
perfecta. Para que la decisión de presentar nuestro cuerpo a Dios sea persistente, ¿no?, en el tiempo, sea algo continuo, sea una práctica, sea algo que siempre hagamos, no sea una religiosidad simplemente o apariencia, el apóstol Pablo nos manda a nosotros los creyentes a no amoldarnos a los principios pecaminosos de este mundo que se ha rebelado contra Dios. Ese es el significado de este siglo. No nos amoldemos, no nos volvamos como este mundo pecaminoso, sino transformémonos, dice. Transformémonos. Y la transformación es la meta de la santificación. Si no es cierto, la santificación es progresiva a lo largo de toda nuestra vida y va a encontrar su culminación el día en que seamos glorificados. Eso no quiere decir que no seamos o no debamos ser transformados constantemente. La Biblia sí nos habla que tenemos que ser constantemente transformados. Y eso significa cambiar nuestras creencias, cambiar nuestras actitudes, cambiar nuestros comportamientos, dejar el pecado, abrazar la obediencia a Dios. ¿Y cuál es el resultado, o mejor dicho, el medio de cómo poder llevar a cabo esa transformación? No es arte de magia. No dejamos las cosas por arte de magia, sino lo hacemos cuando estamos siendo renovados en nuestro entendimiento. Cambian nuestras creencias, cambian nuestras actitudes, cambian nuestros comportamientos, experimentamos sentimientos positivos. ¿Qué me lleva a esto? A comprobar, a experimentar de primera mano la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, hay algunos textos más adicionales que nos hablan acerca de la renovación de nuestro entendimiento y yo quiero considerarlos con ustedes. Efesios capítulo 4, verso 22. Pablo dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente, ¿no? Una vez más el concepto de renovar. Y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Por qué debo de dejar los patrones de pensamiento pecaminoso? Porque están viciados, están corruptos. Me llevan hacia los deseos engañosos del pecado. ¿Por qué debo renovar mi mente? ¿Por qué debo de renovar mi entendimiento? Porque así me voy a asemejar a esa nueva naturaleza, o voy a adoptar los principios de la nueva naturaleza que Dios ha puesto en mí. Un hombre creado según Dios, en justicia y en santidad. Otro texto. Pablo anima a los filipenses: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, y mira ahí lo que dice Pablo: en esto pensar, ¿no? Debo de centrar mis pensamientos en las cosas honestas, justas, puras, amables, de buen nombre, algo bueno, algo digno de alabanza. Entonces, yo debo de conscientemente dirigir mis pensamientos hacia lo correcto. No es bueno abrazar pensamientos depresivos, no es bueno abrazar pensamientos de derrota, no es bueno abrazar pensamientos maliciosos, sino yo debería de concentrar mi mente en aquello que es positivo, aquello que es puro, que es santo, que es bueno, que agrada a Dios. Pero no solamente debo quedarme en el pensamiento. Mira lo que dice: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Ves? ¿Cuáles deben ser mis creencias? ¿Cuáles deben de ser mis convicciones? ¿En qué debo de pensar? En todo lo que es bueno, todo lo amable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo santo. Principios bíblicos, promesas de Dios, relatos de la palabra, lo que es bueno, lo que es hermoso. ¿Cuál debe ser mi disposición, mi actitud a recibir, a aprender, a oír, a ver estas cosas y a recibirlas en mi corazón? ¿Cuál debe ser mi comportamiento? Hacerlas, obedecerlas, ejecutarlas, llevarlas a la práctica. Si es una promesa, confiar en ella. Si es un mandato de Dios, obedecerlo. Si es una advertencia, tener cuidado. Y así. ¿Cuáles son los sentimientos
que van a seguir a mis decisiones, paz. Dice, el Dios de paz estará con nosotros. ¿Notas la transición? ¿Cuál deben de ser mis creencias? La palabra de Dios. ¿Cuál debe ser mi actitud? Aprender, recibir, oír, ver, recibir en mi corazón la palabra de Dios. ¿Cuál debe ser mi comportamiento? Hacerla, obedecerla. ¿Cuáles son los sentimientos que me acompañarán? Paz, gozo, esa sensación de plenitud, de compañerismo, de comunión, porque el Dios de paz está conmigo. Algo importante que hay que ver es que, si bien es cierto, la renovación de mi entendimiento es algo que es una responsabilidad del creyente, también es una obra de Dios. Como en muchas cosas, Dios obra y también el creyente. Tito capítulo 3, verso 4 dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿No? El creyente no solamente es responsable, pero también el Espíritu de Dios obra en nosotros, renovándonos. ¿Cómo lo hace? Por medio de su palabra. Mira lo que Pablo le dice a los tesalonicenses: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿No? ¿Cuál era la creencia que tenían los tesalonicenses? ¿Cuál era su convicción? De que la palabra que ellos oían no era palabra de hombre, no era la palabra de Pablo, era la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál fue su actitud con respecto a las enseñanzas de Pablo? Recibirla, la recibieron como palabra de Dios, con respeto, con reverencia, con amor. ¿Cuál fue la decisión? Pues justamente esa, ¿no? La obedecieron, la creyeron. ¿Y cuál es el resultado? Que la palabra de Dios obra en los creyentes, que Pablo siente gozo, da gracias a Dios, y que los tesalonicenses empiezan a crecer de forma espiritual. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Esta es una serie que todavía va a continuar. La próxima semana, Dios mediante, vamos a ver un poco más cómo poder usar la Biblia para renovar nuestra mente, por qué es necesario renovar nuestra mente y cuáles son los principales obstáculos para renovar nuestra mente. Por lo pronto, hermanos, es mi oración que nos comprometamos con este cambio, que nos decidamos a cambiar, nuestras creencias, nuestras actitudes, nuestros comportamientos, y los sentimientos que vamos a experimentar son sentimientos de gozo. Si no me gusta la manera como me siento hoy, si me siento siempre deprimido, triste, angustiado, esos sentimientos provienen de decisiones erradas, provienen de actitudes equivocadas y provienen de creencias no bíblicas, pecaminosas. Entonces, cambia tus creencias, cambia tus actitudes, cambia tus comportamientos y vas a experimentar sentimientos positivos. Recuerda, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados por medio de la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Que Dios nos ayude, hermanos. Les dejo en su tiempo de célula para que ustedes puedan compartir, para que puedan orar, para que puedan testificar, animarse los unos a los otros, jugar, tener un buen tiempo juntos como familia, y sigamos creciendo, hermanos, transformando nuestra mente para realmente vivir una vida satisfactoria y mejor. Que Dios te bendiga.